Terrorismo, queridos amigos, me gustaría que comenzásemos guardando un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo que no han podido estar con nosotros. Proseguimos. Nos convoca una vez más el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y lo hace bajo la sombra imborrable del 11 de marzo de 2004. Una fecha que no es una simple efeméride, sino que quedó inscrita para siempre en la conciencia de nuestro país, cuando 191 personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas en un atentado que no solo destrozó vidas concretas, sino que fracturó la sensación de seguridad de toda una sociedad. Aquel día comprendimos de la manera más cruel posible que la rutina puede romperse en cuestión de segundos y que la violencia fanática es capaz de irrumpir en lo cotidiano para convertirlo en tragedia, dejando tras de sí un rastro de familias deshechas, de proyectos truncados y de preguntas que más de 2 décadas después siguen resonando en el corazón de quienes perdieron a los suyos. Sin embargo, junto al dolor también emergió entonces una reacción colectiva de solidaridad y de unidad, que demostró que frente al terror la sociedad española sabía mantenerse firme y cohesionada, colocando a las víctimas en el centro y situando su memoria por encima de cualquier discrepancia, ideología o interés partidista. Porque durante un tiempo parecía evidente que acompañar a las víctimas no era una opción política, sino un deber moral compartido. Hoy, con el paso de los años, esa certeza se ha ido erosionando y las víctimas asistimos con desconcierto a un clima en el que el simple hecho de reivindicar verdad, memoria, dignidad y justicia parece generar incomodidad o suscitar sospechas, como si el recuerdo de quienes fueron asesinados hubiera dejado de ser un punto de encuentro para convertirse en motivo de controversia. Nos preguntamos con legítima preocupación en qué momento la defensa de la memoria de las víctimas comenzó a interpretarse como una toma de posesión partidista, en qué instante el homenaje sincero empezó a leerse en clave de estrategia política, y cuando se instaló la idea de que recordar a quienes fueron asesinados podía resultar molesto para determinados equilibrios de poder. Porque si algo compartimos hoy muchas víctimas del terrorismo es una sensación persistente de abandono, una percepción de que nuestras demandas de verdad y justicia quedan relegadas cuando entran en juego intereses que parecen considerarse superiores, y de que nuestra voz solo resulta bienvenida cuando no cuestiona determinadas decisiones o determinados pactos.
Ese sentimiento se intensifica cuando observamos cómo, mediante interpretaciones flexibles de la legislación penitenciaria y la aplicación de mecanismos que permiten retorcer la ley, como la concesión de terceros grados o la aplicación del artículo 100.2, los terroristas abandonan la prisión antes de que las víctimas hayamos siquiera rozado la sensación de que se ha hecho justicia. Casi 400 años de prisión y ni 17 de cumplimiento. Y así Cherokee y otros 30 asesinos terroristas más. No hablamos desde el resentimiento ni desde el deseo de venganza, sino desde la convicción de que la justicia no puede percibirse como una realidad maleable que se adapta a coyunturas políticas cambiantes. Porque cuando la aplicación de la ley transmite la impresión de que puede retorcerse para facilitar determinados apoyos o para aliviar tensiones parlamentarias, lo que se resiente no es solo la confianza de las víctimas, sino la credibilidad misma del Estado de Derecho. Del mismo modo, resulta profundamente doloroso comprobar cómo la memoria institucional parece gestionarse con criterios que en ocasiones generan perplejidad y humillación entre quienes hemos sufrido el terrorismo, como ocurrió recientemente cuando el Congreso de los Diputados acogió un acto oficial para homenajear a los últimos ejecutados por el franquismo, entre los cuales figuraban terroristas, en una ceremonia revestida de solemnidad y sufragada con recursos públicos. Para muchas víctimas resulta incomprensible que en la sede de la soberanía nacional se otorgue reconocimiento institucional a terroristas, mientras tantas víctimas seguimos esperando gestos inequívocos que refuercen nuestro lugar central en la memoria democrática. La memoria no puede construirse sobre equilibrios ambiguos ni sobre relatos que diluyan responsabilidades, porque cuando se confunden planos y se desdibujan trayectorias, se corre el riesgo de transmitir que todas las violencias son equiparables y que todas las biografías pueden ser integradas sin matices en un mismo homenaje institucional. Algo que hiere profundamente a quienes padecimos el terrorismo en primera persona. En esta misma línea no deja de ser simbólicamente revelador que en una exposición organizada en el Congreso para conmemorar la vigencia de nuestra Constitución, la presencia de las víctimas del terrorismo se reduzca a unos pocos paneles discretos, casi marginales, dentro del conjunto, como si su edificio fuera un elemento accesorio en la historia de nuestra democracia y no uno de sus pilares fundamentales. Las víctimas del terrorismo no somos un apéndice incómodo que debe situarse en un rincón, sino parte esencial de la historia constitucional de España, porque la defensa de la libertad y del orden democrático se sostuvo en demasiadas ocasiones sobre el sufrimiento y la sangre de que fueron asesinados, precisamente por encarnar esos valores. Frente a esta realidad, queremos afirmar que nuestra reivindicación no se basa en enfrentamientos, sino en principios que consideramos irrenunciables. La verdad como fundamento de cualquier memoria honesta, la dignidad como reconocimiento incondicional de quienes sufrimos el terrorismo y la justicia como garantía de que la ley se aplicará con rigor y coherencia sin excepciones interesadas. Mientras tanto, no podemos olvidar que la amenaza terrorista no pertenece exclusivamente al pasado, como demuestran los atentados recientes en distintos países europeos, y el trabajo constante de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya labor silenciosa y eficaz merece el reconocimiento de toda la sociedad, porque gracias a ella se evitan nuevas tragedias que podían volver a golpear nuestras calles. Hoy, cuando evocamos a las 191 víctimas del 11 de marzo y a todas las víctimas del terrorismo, lo hacemos con la convicción de que su memoria no puede depender de mayorías cambiantes ni de relatos coyunturales, sino debe asentarse sobre un compromiso firme y duradero de toda la sociedad y de todas las instituciones. Reivindicamos, por tanto, una memoria que no se administre según conveniencias, una justicia que no se flexibilice según necesidades parlamentarias y una dignidad que no se condiciona a silencios estratégicos, porque sólo así podemos mirar al futuro con la tranquilidad de haber sido coherentes con los nuestros. Que el recuerdo del 11M, lejos de dividirnos o incomodarnos, vuelva a ser un espacio de encuentro en torno a valores compartidos y que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia no sean palabras pronunciadas en los aniversarios, sino principios que orienten de manera constante la acción pública y el comportamiento institucional. No podemos permitirnos otra cosa. Muchas gracias en nombre de nuestra presidenta, que no ha podido asistir al acto, y en el mío propio como víctima del terrorismo. Muchas gracias.
Autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos reunimos para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo. Han pasado 22 años desde aquella mañana que conmocionó a todo un país. Un trágico día en el que 192 personas fueron asesinadas y más de 2.000 resultaron heridas en Madrid. A nadie se le borra el recuerdo de aquellas horas. Un día que quedó grabado para siempre en la historia más oscura de nuestro país. Y no solo por la magnitud del dolor causado, sino también por la respuesta colectiva de solidaridad, humanidad y apoyo que surgió entre los ciudadanos ante esta barbarie. La violencia terrorista deja heridas profundas que el paso del tiempo no logra borrar. Por eso, hoy recordamos a cada una de las víctimas, a quienes ya no están, y también a sus familias y seres queridos que continúan conviviendo con la ausencia y el dolor. Su memoria nos obliga a no olvidar, a preservar el recuerdo y a transmitirlo a las nuevas generaciones. Porque recordar no es solo un acto de homenaje, es también un compromiso con la verdad, con la dignidad de las víctimas y con los valores que deben sostener nuestra convivencia como sociedad democrática. La paz, la libertad, el respeto mutuo son pilares que debemos de proteger cada día. Mantener viva la memoria de lo ocurrido forma parte de la responsabilidad colectiva de construir un futuro mejor. Porque el 11 de marzo es un día para honrar a quienes perdieron la vida y para reafirmar con una sola voz nuestro rechazo absoluto al terrorismo y a cualquier forma de violencia. La unidad de la sociedad es la mayor respuesta frente al terror. Aunque hoy sea un día cargado de recuerdos, también debe ser un momento para mirar hacia adelante, para seguir construyendo una sociedad donde la violencia no tenga espacio y donde el respeto, la convivencia y el diálogo sean siempre el camino. Continuamos trabajando juntos por una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la paz. Una sociedad donde la diversidad sea motivo de riqueza y donde las diferencias se resuelvan siempre desde el entendimiento. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. A continuación tendrá lugar la ofrenda foral y para terminar este acto institucional se interpretará el himno de España. Muchas gracias.